¿cómo es que funciona la medicina? Primero cuéntanos exactamente qué es ayahuasca y cómo es que funciona para pensar que en estas ceremonias la medicina puede entrar a nosotros y abrirnos este nuevo mundo de conciencia y ver las cosas diferentes. Mira, lo primero que creo que es importante es como demitificar el ayahuasca. O sea, porque muchas veces nosotros, parte de ese tabú es que lo relacionamos con una droga. Ujú, O sea, si tú buscas la definición de droga, es toda sustancia que tiene un cambio físico en tu ser. Los medicamentos alopáticos son drogas también, pero en nuestra sociedad nosotros escuchamos la palabra droga y pensamos en abuso, pensamos en adicción. No pensamos en las medicinas que compras en la farmacia. ujú, O sea, los medicamentos de la farmacia, pues te refieres a ellos como medicamentos, ¿no? ujú, Entonces, lo primero que hay que entender de la ayahuasca, que la ayahuasca no es una droga recreacional. El ujú, ayahuasca es una medicina, es una, es una planta natural. O bueno, el ayahuasca viene de la combinación de dos plantas. Hay muchas recetas para hacer ayahuasca, pero la más común solamente tiene dos plantas, que es una liana, que es la liana de la ayahuasca, y hay otra planta que le llaman chacruna, que esa chacruna es la que tiene el alcaloide DMT. ujú, Entonces, cuando combinas tú esas dos plantas, o sea, las cocinan pues en una olla grande, las cocinan por horas, ujú. crea este brebaje o este té que es lo que tomamos como ayahuasca. Nosotros en Arcana, la receta que usamos es la más sencilla, es la de esas dos plantas. Y bueno, de una manera física lo que hace este brebaje, sí es un psicodélico, o sea, y bueno, esa es otra cosa. Hay que tratar de entender qué es un psicodélico, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, no, pues es que es un alucinógeno. Ujú. Bueno, un psicodélico, si tú ves la palabra psicodélico, viene del psique y de deli, o sea, que es del griego, ¿no? Es algo que se manifiesta en tu mente. Entonces, es así como, es común que con el ayahuasca tengamos visiones, o sea, y estas visiones, bueno, pues hay gente que debate si son cosas que tu mente se está imaginando o si tú estás viendo cosas verdaderamente en otra dimensión o en otro plano, ¿no? Ujú, Lo más fascinante de esto, o sea, digo, para mí una alucinación es algo que tu mente se imagina, ¿no? ujú, Que cuando tomamos ayahuasca, mucha gente ve las mismas cosas o ve cosas muy similares. Por ejemplo, una visión muy común es ver serpientes. Este, y bueno, las serpientes, los chamanes te explican que es el espíritu de la ayahuasca ujú. y que por eso es un tema recurrente, ¿no? Entonces, para aquellos escépticos, ellos donde dices, bueno, pues hasta qué punto, o sea, ¿por qué todos imaginaríamos las mismas cosas cuando tomamos este brebaje? Pero bueno, de una manera física, lo que hace el ayahuasca trabaja en los receptores de serotonina en tu cerebro. Y muchas veces lo que hacen es cortan patrones de conducta y también te ayudan a establecer nuevos caminos y conexiones entre las neuronas. Tú, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú de pequeño te mordió un perro. Entonces, ese trauma que tú tuviste te genera una ruptura entre dos neuronas, ¿no? Y la próxima vez que tú vas a ver, empiezas a crear cierta aversión contra los perros, Ujú, porque el perro te recuerda a un momento de dolor, o sea, que te mordió y bueno, pues ya toda tu vida crees con esto. El ayahuasca lo que te permite es generar otro camino entre esas neuronas de tal forma pues que le pierdas el miedo al perro de nuevo y puedas volver a convivir con ellos sin relacionarlo que te van a volver a morder, ¿no? ujú. Entonces ese es el tipo de cosas que hace el ayahuasca físicamente para ayudarte a resolver tus problemas. Me parece fascinante lo que acabas de decir, porque creo que todos estamos conscientes de que en la vida estamos luchando por dejar de tener creencias limitantes. Hay mucha gente que a mí me dice, Esther, ya encontré mi creencia limitante con el dinero, o con el amor, o con mi cuerpo, ya la encontré, pero ¿cómo dejo de creer eso? ¿No?
Yo lo que les digo es que una vez que ya hacemos un juicio o una creencia ante algo, no podemos dejar un hoyo negro en nuestra mente. No podemos decir, dejo de creer esto ante el dinero. ¿Y qué? ¿Y ya no queda nada? Ya no queda este juicio de decir es bueno entonces o qué onda, ¿no? Entonces, la clave es encontrar la manera de cómo puedo reemplazar esa creencia o cómo puedo subsanar una creencia que me está creando un patrón de comportamiento, un mecanismo de defensa que se activa todo el tiempo, cuando me siento vulnerable o lo que sea. Y hasta ahí de alguna manera estamos bien y tal vez podemos utilizar herramientas como tapping y programación neurolingüística o hipnosis para liberarnos de esas creencias. Pero la realidad es que hay otras creencias que sí nos crearon como una herida mucho más profunda, como en este plano de nuestra alma, y de repente es como, ¿por qué trato y trato con todas estas herramientas y no logro accesar a esta parte tan profunda de mí? Y yo creo que, cuando menos en mi caso, eso es lo que la medicina ha hecho conmigo. Yo ya había intentado y tratado un sinfín de herramientas que me permitieron avanzar muchísimo en mi camino. Sin embargo, ayahuasca fue como que me abrió una puerta secreta a un segundo fondo de mi ser, Mm. ¿no? Y ahí cambiar esas creencias limitantes que de otra forma eran como intocables, ¿no? Era como estrellarme con un vidrio y decir, sé que todavía hay algo ahí que reconfigurar, pero programación neurolingüística y tapping y escritura e hipnosis están chocando contra algo que no sé qué es. Y simplemente es ese, yo siento que es como ese portal a una parte más profunda de mi alma. Recuerda que si quieres ir a Arcana, tienes un cupón de $100 de descuento en tu reservación. Solamente pon el cupón Reinvéntate y vas a ver el descuento aplicado cuando estés reservando tu espacio para cualquier retiro con Arcana. Y quiero recordarte que Arcana es un lugar mágico. Está creado con conciencia en forma y fondo. Es el lugar que yo encontré o que me encontró a mí para vivir mi despertar a un nuevo mundo, donde en serio recordé quién soy y realmente todo ha cambiado. Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje apenas empieza, cuando menos para mí. Tener experiencias con ayahuasca, con bufo alvarius, con peyote y con hongos debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, yo casi podría asegurarte que Arcana es el lugar correcto. Así que utiliza tu cupón Reinvéntate para tener ese descuento de $100 o apúntate en mi página web a la lista de espera si quieres ir con un grupo organizado por mí y quieres que yo te acompañe en esta jornada hasta Arcana y de regreso a tu casa con toda la integración que necesitas para procesar lo que descubras y lo que aprendas de regreso a casa.